El jueves pasado, y con polémica, el Congreso despachó el proyecto de reajuste del sector público que establece un alza de 4,1% de los salarios de los empleados fiscales. Bueno, queremos conocer más detalles del acuerdo y para eso nos acompaña en CNN Chile el presidente de la Confusam, Esteban Maturana, que le agradecemos estar con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Muy bien en su vida o muy bien en todo? Porque... No, en la personal muy bien, con la familia todo súper bien, en la pega todo muy bien. Pero en materia de los comentarios que usted hace respecto al reajuste salarial, la verdad es que no hubo un ajuste, hubo un congelamiento de sueldos. Finalmente no hubo negociación porque el ministro se retiró de la mesa. Cuando él llegó al 4,1%, nosotros bajamos nuestras expectativas, que inicialmente habían sido 7, 8, 6, dijimos 5, más el bono de término de negociación. Y el ministro Valdés se retiró de la mesa, dijo, porque él no tenía ninguna opción de seguir negociando con nosotros, y nos fuimos con la cola entre las piernas, como se dice en buen castellano, muy molestos, muy enojados, por no decir indignados, porque lo que está ocurriendo es muy complejo, porque se congelan sueldos, porque el ministro necesita ajustar gasto fiscal para financiar promesas de campaña o educación y otras hospitales, etcétera, etcétera, pero lo hace con cargo a la parte más delgada del hilo, que son los trabajadores, porque aquí no hubo ajuste a las empresas, el Senado aprobó subsidios a las empresas forestales unos días antes de que rechazaran el reajuste nuestro, incrementarlo, hubo una aprobación de una ley que favorece a las empresas forestales a las que se coluden. Entonces nos preocupa la lógica de un gobierno de sello de socialdemócrata, progresista, que no tiene ningún empacho en castigar el sueldo de los trabajadores, porque además perdimos en esta negociación el cierre de negociación, que era un bono de 250.000 pesos, que para muchos era casi un sueldo para muchos de nuestros trabajadores, más allá de una noticia que aparece por ahí que nosotros somos millonarios. La verdad es que frente a esa noticia después quisiéramos conversar un poco, porque ahí hubo una situación muy, muy compleja, muy difícil de entender. Pero tuvimos una pérdida muy grave y al final el ministro logró su objetivo inmediato, que era contener gasto fiscal, que la negociación le saliera barata. Pero hoy día tenemos que decirle al ministro Valdés que se acuerde aquella frase que dice que al final del día lo barato siempre sale más caro, y al ministro esta negociación le va a significar para las próximas negociaciones que va a tener que reponer lo que perdimos este año, y además de reponer lo que perdimos este año, la negociación no va a ser igual. Me huele como una amenaza, ¿o no? No, no es una amenaza. Lo que estamos señalando es lo más lógico del mundo. Nos dimos cuenta de que negociar en una mesa sentados como corresponde, intentando argumentar y contraargumentar, no tiene sentido cuando hay un ministro que tiene ya una idea fija, clara, categórica. Él llegó a la mesa ya con una cifra en su bolsillo y en ningún momento hubo ninguna intención real de negociar. Dijo, este es mi techo, digan lo que digan los trabajadores, yo voy a poner esto, tengo que ahorrar y voy a ahorrar con cargo a estos que son un poquito menos complicados que los empresarios, que cuando se enojan conmigo dejan de invertir y me generan una serie de conflictos. Entonces vamos con la parte más delgada del hilo, que son los trabajadores, y a ellos les vamos a cargar la mata. Efectivamente nos cargó la mata, pero en este escenario de haber tenido que tomarnos este amargo trago, hemos aprendido la lección y ya varios gremios por lo menos tenemos claro que la próxima negociación no va a ser igual, va a ser negociación con movilización. No vamos a tener a los trabajadores tranquilos mientras nosotros negociamos, sino que vamos a tener a los trabajadores en estado de movilización en la próxima negociación. ¿Se siente como, da la sensación como engañados o no? Frustrados. La verdad es que uno tenía, y de hecho lo habíamos señalado nosotros en nuestras conversaciones con nuestra gente, en nuestra conferencia nacional, hace poco en octubre, con 300 y tantos dirigentes, dijimos, esta negociación se ve dura, compleja y difícil. No vamos a tener buenos resultados, es lo más probable, vamos a hacer todo lo posible para negociar, y finalmente se cumplieron con nuestros peores pronósticos. Teníamos pronósticos que iba a ser mala la negociación, pero nunca supimos que iba a ser tan mala la negociación, nunca predijimos que podía ser tan mala la negociación, porque no solamente se nos congela el sueldo, porque no va a haber incremento de remuneraciones real, sino que además sufrimos la pérdida del bono de cierre de negociaciones, y claramente, bueno, no hay deuda que no se pague, no hay plazo que no se cumpla. ¿Qué viene entonces ahora? Porque da la sensación que no se van a quedar tranquilos con lo que para ustedes se sucedió esta semana. No, no nos vamos a quedar tranquilos. Nosotros tenemos una reunión en el curso de las próximas horas ya con la mesa presidente del sector público. Vamos a hacer un análisis. Esperemos que todos nuestros dirigentes y dirigentes funcionemos en la lógica de ser dirigentes sindicales y dejemos de lado nuestras particulares afinidades políticas, porque eso también empezó en la mesa de negociaciones en algún minuto. La responsabilidad, por cierto, principal es del gobierno, pero nosotros también asumimos nuestras responsabilidades. Debíamos haber sido mucho más proactivos con nuestra gente, haber estado en movilización mucho antes,
Y por cierto, tendríamos que haber planteado con más energía y con más fuerza a aquellos que de repente tienen más tendencia a inclinar la balanza en función de sus particulares militancias políticas y afinidades con el gobierno, haber sido mucho más claros al principio en decirles, ¿sabes qué? O sea, aquí el problema no es de un partido político, de un gobierno, este es un tema de los trabajadores y aquí todos funcionamos en la lógica de ser dirigentes sindicales exclusivamente. ¿Usted cómo ve la nueva mayoría, tirando un pronóstico? Usted lo dice, hay muchos militantes que son de la misma nueva mayoría, pero claramente al parecer no se han cumplido muchas expectativas que ustedes mismos pensaban. ¿Cómo se ve entonces el futuro, en ese sentido, futuro político? Porque hay algunos que señalan que prácticamente la oposición está en el palco mirando, y así lo han señalado varios. Entonces, ¿usted comparte esa apreciación? Lo que uno tiene claro es que si el día de hoy hay una votación para presidente de la República, Sebastián Piñera tiene las mejores opciones de ser presidente de la República. La verdad es que uno piensa que el expresidente Piñera no tiene que hacer absolutamente ninguna campaña, tiene que quedarse tranquilo en su casa mirando, porque día a día lo que uno observa es que la nueva mayoría está haciendo todo lo posible para no seguir siendo gobierno, para que vuelva a gobernar lo que fue la Alianza por Chile, que hoy es Chile Vamos, entiendo, porque es error tras error tras error, y son errores no forzados. Lo más grave es que son errores no forzados, todo lo que está ocurriendo. Y evidentemente en ese escenario, ya con una campaña municipal el año que viene, con bastantes municipios complicados por parte de la nueva mayoría y municipios importantes, y sabiendo que quien gana la municipal habitualmente gana la presidencial también y las parlamentarias, uno hoy en día ya puede empezar a pensar que tenemos que empezar a prepararnos por un nuevo gobierno de derecha en Chile. Y bueno, lamentable, yo no soy precisamente de derecha, yo tengo militancia en un partido que forma parte de la nueva mayoría, pero las cúpulas políticas se han alejado absolutamente de nosotros. Hay una falta total de coherencia entre el discurso y la acción concreta, y además de eso se está gobernando para los empresarios y no para las grandes mayorías. Por último, bueno, tenemos que ir ya luego una pausa. ¿Por qué tan molestos por el tema de los sueldos? Es cierto que obviamente los sueldos son son altos en algunos cargos, pero hay un grueso que efectivamente gana y bastante poco. ¿Por qué se puede haber tomado desde ese punto de vista? Porque la información no nace de la nada, también se entrega. Miren, a nosotros nos molestó mucho la información entregada por un canal, Canal 13. Periodista Ramón Ulloa no tiene nada que ver esto, yo quiero ser súper categórico, él es un funcionario de Canal 13 y obviamente la responsabilidad es del dueño de Canal 13, ni siquiera del editorialista. En esa noticia aparece que tenemos cargos directivos que ganan casi 4 millones de pesos, profesionales que ganan casi 3 millones de pesos, técnicos que ganan más de 1 millón de pesos y auxiliares de servicio que ganan casi 700.000 pesos. Nuestra gente no gana esos sueldos. La verdad es que además sorprende que se hagan las comparaciones con el mundo privado y que se diga que un directivo público gana 3 veces más o 2 veces más que un directivo privado. Eso no está en ninguna lógica. ¿Qué director de empresa gana 3 millones de pesos, por favor? Entonces, ese estudio hecho por CLAPES, que es un centro de estudio vinculado a la Universidad Católica, carece de total realidad en lo que es los sueldos de nuestra gente. Es una información entregada en pleno proceso de negociaciones, es una información tendenciosa, absolutamente tendenciosa, porque contrapone al personal de la función pública, que nos van a decir, no, burócratas ganan mucha plata, no hacen bien la pega, y además están reclamando un reajuste salarial de 8 puntos, y eso claramente es una información que puede generar un mayor nivel de agresividad de la gente hacia nosotros, y por eso es que nosotros vamos a llevar adelante acciones legales, porque aquí se rompe absolutamente con un principio básico del periodismo, que es la objetividad en la entrega de la información y también ser muy cuidadoso en la entrega de la información, por lo que se dice en un medio de comunicación puede tener consecuencias y muy serias. Esteban Maturana, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buen domingo.